Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo lunes e inicio de semana, así como también un bendecido fin de semana. Y muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Antes de comenzar nuestra enseñanza, como es costumbre, vamos a orar, por lo que le rogaría que me acompañe un momentito. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, como un solo cuerpo, como una sola familia, Señor, en armonía, para que tú envíes a nuestros corazones bendición y vida eterna, Padre. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, coherederos de las riquezas de tu gracia, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que tú abras nuestros ojos para que podamos comprender todo lo que implica, Señor, el misterio de Cristo, Padre. Y no solo comprenderlo, Señor, sino vivirlo, practicarlo, Señor, tomarnos de Él para poder vivir vidas plenas, vidas abundantes en ti, Señor. Padre, te damos gracias por este inicio de semana y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté con cada uno de nosotros, Señor, guiándonos para que esta semana sea una semana de bendición y una semana de cumplimientos, Padre. También te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, se haga vida en ellos y produzca fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse y vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy, que la hemos titulado El misterio de Cristo, porque así nos lo enseña la palabra en Efesios capítulo número 3, versículo número 4. Pero vamos a leer del versículo 1 al 6 para ponernos en contexto. La palabra de Dios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Para comenzar, este pasaje nos dice algo muy importante. Dice Pablo en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Todo lo que corresponde a la salvación y el conocimiento de todo lo que tenemos como resultado de la salvación, esa vida eterna en Cristo Jesús, es algo que viene a nuestras vidas por revelación, no viene por el conocimiento natural. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que nuestra mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente, y para que las discernamos espiritualmente es que nos fue dado el Espíritu Santo por el Señor, para ayudarnos a entender, comprender e interiorizar y practicar y disfrutar de todas las cosas que implica el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? En Colosenses capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y este Cristo, para comenzar, la esperanza de gloria significa el carácter de Cristo en nosotros, vida abundante, vida próspera, vida plena, vida en bienestar, entrar en el shalom de Dios, en el descanso, en el reposo de Dios, caminar con Él y por lo tanto vivir la plenitud de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora la palabra de Dios dice que la esperanza de gloria es por Cristo en nosotros. ¿Qué significa Cristo en nosotros? Efectivamente significa
Primero que nada, que seamos salvos, porque siendo salvos el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos revela a Cristo en nuestro corazón. Pero Cristo en nosotros también significa algo adicional que muchas veces los creyentes perdemos de vista, y es que la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 3, en Juan capítulo 14, versículo 6, etcétera, que Cristo es la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo en nosotros significa la palabra de Dios en nosotros, esperanza de gloria. La salvación es la puerta, es la entrada. Pero para vivir la plenitud de la vida en Cristo necesitamos caminar el camino que es Cristo. Y Cristo es la palabra, puesto que Él dice que Él es el camino, pero también en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces, Él es el camino, Él nos alumbra el camino, Él es la verdad, Él es la vida, en Él está todo esto, pero es en su palabra. Cuando nosotros somos salvos, tenemos las primicias de Él en nosotros, pero esas primicias pueden ser y deben ser desarrolladas en nosotros y reveladas en nosotros para desarrollarse, para que podamos vivir la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. E insisto en que usted y yo tenemos vida eterna desde el momento en el cual somos salvos. No vamos a tener vida eterna hasta que lleguemos a la presencia del Señor cuando partamos de esta tierra. Tenemos vida eterna desde el momento en el cual somos salvos, y eso es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, ya nos fueron dadas todas las cosas, las primicias de la vida eterna. ¿Para qué? Para que las vivamos, pero primero que nada necesitamos el que Cristo sea en nosotros, la palabra de Dios sea en nosotros. La palabra no es algo que debe mantenerse externo a nosotros, solo en el libro o solo en el teléfono o solo en las apps de Biblia, en los aparatos electrónicos, sino que debe estar en nuestro corazón. Dice la palabra, la palabra more abundantemente en ustedes. Es decir, la palabra debe estar en nosotros, en nuestro corazón. Esa es la revelación de la palabra, y la revelación de la palabra hace que la palabra de Dios no solo sea obedecida, sino sea vida, sea una palabra de Dios vivida en toda su plenitud. Y para exhortarnos a que verdaderamente busquemos la palabra, porque Dios no solo dice que leamos la palabra de vez en cuando o que abramos nuestras Biblias de vez en cuando. La palabra de Dios dice que meditemos en ella de día y de noche, que la escudriñemos, o sea, que la estudiemos, que la memoricemos, que la hablemos, que la repitamos y que la estudiemos. Y esto es para todo creyente, no importa el nivel educativo que tenga que tenga cada uno de nosotros. La palabra de Dios fue escrita por Dios para que aún el simple la entienda y se convierta en sabio. Así que la palabra de Dios es para todos. Todos podemos leerla, meditarla, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, hablarla, repetirla, etcétera, etcétera, y principalmente que esté guardada en nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver algunas, no todas, pero vamos a ver suficientes cosas de lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la palabra de Dios en nosotros, morando abundantemente en nosotros, la esperanza de gloria. En primer lugar, en Cristo Jesús somos justificados, es decir, declarados inocentes. Nuestros pecados fueron expiados, es decir, fueron pagados por Cristo Jesús. Somos reconciliados con Dios, somos redimidos, rescatados.
santificados y glorificados en Cristo. ¿Y esto qué significa? El ser justificados significa que somos declarados inocentes de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En segundo lugar, nuestros pecados fueron expiados, en cuanto a que somos justificados, lo dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 24. Fuimos declarados inocentes de una vez y para siempre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Cristo llevó el pecado de todos nosotros, pasado, presente y futuro, en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no solo somos justificados, sino que la justificación es consecuencia de la redención, y la redención significa la expiación de nuestros pecados, que nuestros pecados fueron pagados. La condena de nuestros pecados fue pagada, y esa condena fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo del 13 en adelante, que el Señor tomó el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, el acta que decretaba nuestra culpabilidad y la condena de nuestra culpa por el pecado, que es la muerte. El Señor tomó esa acta y la clavó en la cruz del Calvario, y con su sangre anotó: pagado, condena cumplida. Por lo tanto, usted y yo ya no tenemos que cumplir ninguna condena, porque por gracia del Señor y por amor el Señor llevó esa condena en la cruz del Calvario. Él nos redimió, nos compró con su sangre, nos liberó de la esclavitud del diablo para trasladarnos a el reino de su amado Hijo. Es más, no solo nos trasladó al reino de Cristo, sino que adicionalmente a ello nos hizo sus hijos, porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un privilegio tremendo. Es un privilegio que el Señor no tenía por qué dárnoslo. Con solo que hubiera pagado nuestros pecados ya era mucho más que suficiente. Sin embargo, el Señor, aparte de que nos pudo haber dejado como pueblo de Él, pero aparte de que nos hace su pueblo, nos hace sus hijos, su familia, sus íntimos. Y eso es un privilegio de la gracia de Dios. Y aparte de ello, también la palabra dice que el Señor nos santificó y nos santificará. Es decir, nos apartó para Él y nos transformará para que seamos santos como Él es santo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Y esa santificación viene por el hecho de estar en Cristo Jesús. Esa santificación no sucede con el impío, no sucede con el pecador, no sucede con el incrédulo. Todos estos beneficios están ahí, pero el incrédulo no los puede tomar. ¿Por qué? Porque todavía no ha recibido la revelación de la gracia del Señor en su corazón. Por lo tanto, es un privilegio de los hijos. Y notemos esto, verdaderamente yo siento en mi corazón que muchos cristianos no apreciamos verdaderamente el hecho de ser salvos, lo que significa ser salvos. Lo tomamos como algo normal y no como algo súper, hiper, mega especial. Y solo notemos esto: en el mundo hay alrededor de 8,000 millones de personas. De esas 8,000 millones de personas, 2,000 se dicen cristianas, pero en la práctica, por lo que vemos en la palabra de Dios, probablemente solo 1,000 millones de personas, una de cada 8, es hija de Dios, verdaderamente. Eso nos dice que es un enorme privilegio de parte de Dios y no se debe a nosotros. Recordemos lo que dice la palabra, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Es decir, fuimos escogidos específicamente por el Señor para esta salvación desde antes de la fundación del mundo.
Y esa salvación se llevó a cabo a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestros pecados y a pesar incluso que muchas veces menospreciamos, despreciamos, nos burlamos, rechazamos, no hicimos absolutamente nada por defender a Dios y a Cristo en nuestra vida pasada. Él nos lo dio por su pura gracia, por su puro amor. Es un privilegio enorme. Es un privilegio impagable, es un privilegio que a nuestra misma mente natural y aún nuestra mente espiritual no lo puede comprender en toda su dimensión, pero sí podemos hacer algo, y es ser absoluta y completamente agradecidos con Cristo Jesús, de vivir agradecidos con Él, de la vida que Él nos ha, de la nueva vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Esa es la primera consecuencia inmediata de tener la revelación del Evangelio en nuestro corazón. El que de ello deriva un agradecimiento continuo al Señor por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Y estoy hablando nada más de un privilegio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, un regalo de su gracia, de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hay muchos más que los vamos a ver a continuación. En segundo lugar, dice la palabra que en Cristo tenemos vida eterna desde hoy, lo que hemos mencionado. La vida eterna no es algo que vamos a vivir en el momento en el que partamos de este mundo y nos presentemos al Señor. Y la vida eterna la vivimos desde el momento mismo en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo y somos salvos por su gracia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esa vida en su nombre es vida eterna, para que creyendo en Él tengamos vida eterna desde el momento en el cual creímos. Lo mismo nos dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ojo con lo que dice la palabra, y veámoslo despacito. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es. Y ese es tiempo presente, es ahora. La dádiva de Dios es ahora vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, tenemos vida eterna desde el día que somos salvos. Podemos vivir las delicias de la vida eterna desde el día de nuestra salvación, en la medida en que la palabra de Dios, Cristo, esté en nosotros, more en abundancia en nosotros. Por eso es importante, necesario, imprescindible que seamos personas de la palabra de Dios. Que seamos personas que meditemos, escudriñemos, estudiemos, memoricemos, pensemos y practiquemos y atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones, porque en esa misma medida se va a manifestar la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Luego la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice que en Cristo Jesús somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué significa el que me haya librado de la ley del pecado y de la muerte? Número uno, el librarme de la ley del pecado significa que ya no soy esclavo del pecado. Ya fui liberado de la esclavitud del pecado. En mi vieja vida, en la vida anterior a conocer a Cristo, era esclavo del pecado y por más que me quisiera oponer a pecar, no podía. ¿Por qué? Porque era esclavo. Estaba esclavo en la ley del pecado. Y la segunda cosa que significa que ya no soy, que el Señor me ha librado de la ley del pecado, significa la ley del pecado implicaba que la paga del pecado era muerte. Por lo tanto, el Señor me ha librado también de la muerte. No solo me ha librado de la esclavitud del pecado, ya no soy esclavo del pecado, sino que me ha librado de las consecuencias del pecado, que es la muerte.
Ahora, cuando pecamos, no pecamos porque el diablo nos obligó a pecar. Pecamos porque tomamos la decisión de pecar, ya sea por ignorancia, por engaño, por gusto o por lo que sea, pero ya no estábamos obligados a ceder a la tentación. Cedimos a la tentación por nuestra falta de dominio propio o por nuestras malas decisiones, por lo que usted quiera, pero ya no somos esclavos del pecado. El diablo no nos puede obligar a pecar. Ahora somos libres de no pecar, libres para ser santos, libres para ser obedientes a la palabra de Dios, y eso vamos a ser cada día más libres en la medida en la que Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, more abundantemente. Y esto es lo que dice Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad, la palabra, os hará libres. Entonces, ya fuimos liberados. Ahora, la práctica de esa libertad debe ser a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a venir a derribar fortalezas, pensamientos, argumentos, mentiras que se oponen a la obediencia a la palabra y al conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento, sentimiento y decisión a la obediencia a Cristo. Entonces somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Ya no vamos a morir más. Ya nacimos a la vida eterna cuando reconocimos el señorío de Cristo en nuestras vidas, y esa vida eterna nada ni nadie nos las puede quitar. La palabra de Dios también nos da otro beneficio, no solo de la libertad del pecado y de la muerte, sino de la libertad de todo aquello que pueda ser contrario a nosotros. La palabra de Dios dice, y a la vida abundante que tenemos en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, la palabra de Dios dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y notemos, libertad de qué. La palabra de Dios nos enseña libertad del pecado y de la muerte, libertad del temor, libertad de la angustia, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, libertad de la tristeza, libertad del desánimo, libertad de la tristeza, del luto, del duelo, libertad de toda emoción negativa que pudiera venir a nuestras vidas. En el Señor tenemos todo, absolutamente todo, para ser libre de todas esas cosas. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que se canta ahora, que es: ya no soy esclavo del temor. Pero eso, nuestra libertad va mucho más allá que la libertad del temor. Como ya mencioné, es la libertad de toda emoción negativa. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, que la herencia de los hijos es venir a Cristo para si estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Es decir, tenemos descanso. La palabra de Dios en el libro de Hebreos también nos habla de que estar en Cristo, que la palabra more en abundancia en nosotros, implica que entramos en el reposo. En el reposo final, en el reposo para el pueblo de Dios, para la familia de Dios, para los hijos de Dios, que es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Entonces, tenemos libertad de toda emoción negativa, tenemos libertad de toda influencia del diablo, tenemos libertad del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. Verdaderamente seremos libres si conocemos la verdad, si conocemos a Cristo. Y Cristo es la verdad, Cristo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad también. Entonces, en la medida... Todo esto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, significa la abundancia de la palabra de Dios guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos va a llevar a obtener todos los beneficios de la vida eterna, de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Esos beneficios no vienen solamente, vienen a nosotros por gracia, pero para que nosotros los disfrutemos tenemos que quitar de en medio todas las maquinaciones
maquinaciones y acechanzas del diablo que nos impiden disfrutar de esas bendiciones de la vida eterna, y cómo nos quitamos esas acechanzas y esas maquinaciones y esas cosas del diablo que vienen para robar, matar y destruir a través de empuñar o de levantar el escudo de la fe y de empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Por lo tanto, es en la palabra de Dios donde tenemos nuestra victoria, donde vamos a alcanzar la victoria en Cristo Jesús, la libertad en Cristo Jesús, la vida abundante en Cristo Jesús. Otro beneficio de estar en Cristo Jesús, de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 4, y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Entonces tenemos una vida nueva. Pero ¿cómo vamos a vivir esa vida nueva? Vamos a vivirla en la medida en que nos quitemos todo pensamiento, sentimiento y decisión que no viene de Dios, que viene del diablo, y la desechemos totalmente. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vamos a andar en vida nueva en la medida en la que conozcamos la palabra de Dios y caminemos en la palabra de Dios. Y eso es estar en Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Lo repito y lo voy a seguir repitiendo, porque pareciera ser que muchos de nosotros los cristianos no entendemos esa verdad, ese misterio de Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria, la vida eterna, la vida abundante vivida desde ya, ahora, desde acá. La otra cosa que nos dice la palabra en cuanto a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, o la palabra de Dios en nosotros, la esperanza de gloria, la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice la palabra: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor nos hizo ministros de la reconciliación. Lo dice también en 2 de Corintios 5, 17 y 18. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el Señor no solo nos salva, no solo nos da vida eterna, no solo nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sino que además de ello nos da el privilegio de ser ministros de la reconciliación. ¿Y qué significa ser ministros de la reconciliación? Evangelizar y discipular a la gente. Significa compartir la verdad del evangelio y enseñarles a todos a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Recordemos lo que Mateo capítulo 28 versículos del 18 al 20 nos enseña. Dice la palabra, y este es el mensaje final de Cristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, un discípulo es aquel que guarda todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ser discípulo no es solamente ser salvo. Hoy usamos la palabra discípulo y la palabra cristiano con muchísima ligereza. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice una cosa diferente, totalmente diferente. Leemos, por ejemplo, en Hechos 11:26. Ahí encontramos el verdadero significado de la palabra discípulo, ahí encontramos una
cita en la cual podemos ver el significado de discípulo y de cristiano, no como una etiqueta, no como algo, hoy es algo cool o de moda decir que somos cristianos, pero el decir que es cristiano y el ser cristiano son dos cosas totalmente diferentes. La palabra en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Notemos algo. Para que alguien se diga cristiano, lo que nos está enseñando este versículo es que para que alguien se diga cristiano, en primer lugar tiene que ser un discípulo de Cristo. Y para ser un discípulo de Cristo necesitamos ser enseñados y practicar todo aquello que Jesús nos mandó. Es decir, la palabra de Dios es vivir la vida de Cristo. La palabra de Dios dice que el discípulo será como su maestro. Por lo tanto, un discípulo de Cristo será como su maestro, Cristo. Y en ese momento es llamado cristiano. ¿Por qué? Porque cristiano significa un Cristo pequeño, un imitador de Cristo, alguien que vive la vida de Cristo. Entonces, y esa vida de Cristo viene derivado de la palabra de Dios. Por eso hay que enseñar y ser enseñado en la palabra de Dios. Para que la palabra more en abundancia en nosotros, Cristo more en abundancia en nosotros y esa sea la esperanza de gloria. Pero usted y yo somos llamados a ser ministros de la reconciliación, a ser discípulos. Jesús no dijo solamente sean salvos, o hagan salvos. Jesús dijo hagan discípulos. Y repito, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. No dice vayan y hagan salvos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 también la palabra nos enseña exactamente lo mismo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo enseña a otros hombres que sean capaces de enseñar también a otros. De hombres idóneos que sean capaces de enseñar también a otros. Decir, una parte de la vida cristiana es la enseñanza, el ser enseñados y el enseñar a otros. ¿A qué? A guardar la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Ser enseñados en la palabra significa que seamos obedientes a la palabra. Y enseñar la palabra significa enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios. Y entonces, eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todas las promesas, todas las bendiciones se van a hacer vida en nuestras vidas. Miren, algo que a mí me llama la atención es que hoy mucho creyente anda detrás de las bendiciones de Dios, buscando las bendiciones de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. Eso me dice que esas promesas no se están cumpliendo en ellos. Y si no se están cumpliendo en ellos, la Biblia nos da la razón y la explicación. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, dice que si oímos las palabras de Dios y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. No las tendremos que buscar, nos alcanzarán. Y lo mismo nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Pero es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar su palabra, ser enseñado en su palabra, obedecer su palabra, ponerla por obra. Y entonces vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones, no las vamos a tener que buscar. Porque vendrán y nos alcanzarán, nos serán añadidas, dice la palabra. Pero entonces si no las tenemos es porque algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es que no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. No estamos buscando la palabra, no estamos obedeciendo la palabra.
Y por lo tanto las bendiciones no vienen a nuestras vidas, no se manifiestan en nuestras vidas, porque al no seguir la palabra estamos siguiendo la carne, y al seguir la carne estamos sembrando en nuestras vidas corrupción, y la cosecha será corrupción, no vida eterna. Así que, mis amados hermanos, la exhortación es a que le pongamos verdaderamente intencionalidad, responsabilidad, decisión, tiempo a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñarla, a meditarla, para que la palabra de Dios en nosotros la esperanza de gloria, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él ya está en nosotros, pero necesitamos crecer en el estar en Él. Él ya está en nosotros. Ahora el punto es, ¿estamos nosotros en Él? Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11, nos dice que separados de Él nada podemos hacer, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, Él es nuestra vida. ¿Realmente estamos conectados a la vida de Él o simplemente somos salvos? Una cosa es ser salvos, otra cosa es estar conectados a la vida de Él. Y a la vida de Él solo podemos conectarnos mediante el conocimiento y la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios necesitamos leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, atesorarla en nuestro corazón, hablarla, enseñarla y ponerla por obra. Esas son las instrucciones que nos da la palabra de Dios con respecto a sí misma a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y esto yo lo insisto mucho porque soy un testimonio viviente de ello. Durante muchos años fui cristiano, pero no conocía la palabra, no la estudiaba, no la escudriñaba. Y la verdad es que mi vida, aún siendo cristiano, me iba como la culpa traidora. Sin embargo, el Señor en su misericordia me hizo entender esta verdad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de amar su palabra, de buscar su palabra. Y a partir de ese momento mi vida comenzó a experimentar cambios extraordinarios. Mi vida se comenzó a convertir en una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra, el que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, implica que en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestras emociones vamos a sembrar la palabra de Dios, y cuando sembramos la palabra de Dios, de la palabra cosechamos vida eterna, esas primicias de la vida eterna que podemos disfrutar desde ya en esta vida terrenal. Pero sigamos más adelante todavía, porque tenemos muchos regalos más de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Son las riquezas de la gracia de su gloria, son las riquezas de su gracia, las riquezas de su herencia para con cada uno de nosotros. La Biblia las llama de muchas formas, pero en todas están las riquezas de Él para nosotros, las riquezas que Él nos ha heredado. No que nos va a heredar, que ya nos heredó, las riquezas de su gracia, que las vivimos por amor, porque Él nos ama, no porque nosotros tengamos méritos o algo por el estilo, porque ni leer la Biblia, ni estudiarla, ni nada es un mérito propio, porque es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el hecho de que usted esté escuchando esta enseñanza significa que el Espíritu Santo le está llamando a hacerlo. No es casualidad que usted esté escuchando esto, es que el Espíritu Santo quiere que usted viva vidas bendecidas, pero para que usted viva vidas bendecidas, una vida bendecida, necesita estar parado en la palabra de Dios. Recordemos la parábola de los dos cimientos. Dice Jesús, construye su casa sobre la roca, el que pone los cimientos de su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, inundaciones y tormentas, pero la casa permanecerá. Pero el que pone su casa sobre la arena,
Vendrán vientos, tempestades, tormentas, inundaciones y va a barrer la casa. ¿Y a qué se refiere el Señor de poner los fundamentos sobre la roca? Primero, la roca es la palabra. Segundo lugar, el estar fundado sobre la roca es tener mi vida en el fundamento de Cristo. Y además nos explica esa parábola que el que pone los cimientos de su casa sobre la roca es aquel que oye, entiende y practica la palabra de Dios. Ojo, oye, entiende y practica la palabra de Dios. Entonces su vida vendrán cualquier tipo de circunstancias, pero su vida siempre estará firme y bendecida, porque está sobre la roca, que es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Sigamos entonces con más beneficios. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, que en Cristo somos más que vencedores. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice que en Cristo estamos, que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios nos dice que en Cristo estamos completos. En la palabra de Dios estamos completos. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, protegida, guardada, fortalecida, asegurada en Cristo, en la palabra. Y le voy a decir cómo funciona esto. Cuando vienen las circunstancias negativas a nuestra vida, ¿qué van a venir? Vivimos en un mundo de pecado y de hecho nosotros eventualmente también pecamos, o sea que vamos a tener dificultades. No podemos vivir una vida en una capsulita donde no vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por dificultades, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo? ¿Qué significa esto? Significa... Mire lo que pasa, y esto es una experiencia seguro que es una experiencia de cada uno de nosotros en la vida. Cuando vienen las dificultades, inmediatamente comenzamos a tener dos tipos de pensamiento. El primer pensamiento es, esto se nos está complicando, esto nos va a tragar, esto nos va a hacer fracasar, nos va a llevar a problemas, voy a perder este negocio, voy a perder este trabajo, me va a ir mal. Comienza a venir los ataques relacionados con que nos va a ir mal en esa situación. Pero si estoy armado de la palabra de Dios, cualquier ataque del diablo lo puedo contrarrestar con la palabra. Por ejemplo, me va a ir mal. En Cristo soy más que vencedor. Mi vida es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Saqué la palabra para contrarrestar ese pensamiento del diablo. O por ejemplo, me van a despedir del trabajo y no voy a tener que comer. Filipenses capítulo 4, versículo 19. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la palabra también dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, si nos damos cuenta, comienza esa batalla. Si tengo la palabra, en ese momento que comienza la batalla, no tengo tiempo de ir a mi Biblia para ver con qué versículo voy a responder. Es lo que tengo en mi corazón lo que va a salir para responder y contrarrestar ese ataque del diablo. Por eso dice la palabra que la palabra more en abundancia en nosotros, Cristo en nosotros, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de victoria. Cuando la palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, quiere decir que nuestra vida está protegida siempre y cuando estemos parados en Cristo, en la palabra. Muy bien, si no, el diablo nos va a arrastrar. Porque nos vamos a dejar llevar por los pensamientos del diablo, por los pensamientos de temor, de derrota, de fracaso, etcétera, etcétera, en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice que en Cristo tenemos la mente de Cristo. Dice,
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? En la medida en la cual la palabra está en nosotros y pensamos la palabra, ya tenemos la semilla. Y mire esto es importante, este principio es importante que lo entendamos porque es un principio del reino. Todo en el reino nos es dado como una semilla. Esa semilla debe ser alimentada por la fe. Y la fe se alimenta de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa semilla crezca y se convierta en un arbusto grande y fuerte. Entonces, necesitamos, el Señor ya nos dio todas estas cosas como una semilla, pero esa semilla se va a convertir en un árbol fuerte en la medida en la que usted y yo le apliquemos fe, y la fe viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, otra vez volvemos al punto. La palabra de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra fortalece nuestra fe desarrolla esa semilla y esa semilla se convierte en un árbol fuerte que nos protege, que nos guarda de todo ataque del enemigo, de toda acechanza del diablo, y nos permite estar firmes en el día malo. Eso es lo que dice el Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, en cuanto a la armadura de Dios. Dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y podáis resistir el día malo. Y parte de, en realidad, toda la armadura de Dios es la palabra. En Efesios, solo un par de ejemplos. Dice que el escudo de la fe, que tomemos el escudo de la fe, y el escudo de la fe es, la fe viene por la palabra de Dios, y que tomemos la espada del Espíritu, y la espada es la palabra de Dios. Total, es que la armadura de Dios es estar armados de la palabra de Dios para poder desechar las acechanzas del diablo, y aparte de ello estar firmes y permanecer firmes en el día malo y tener victoria en medio del día malo. Y estamos en medio del día malo. Este tiempo es un tiempo malo, y déjeme decirle algo: el tiempo allá afuera, las cosas en el mundo no van a mejorar, las cosas en el mundo van a empeorar, es lo que dice mi Biblia. Pero, aunque las cosas empeoren en el mundo, si usted y yo estamos en Cristo, si estamos en la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, si vivimos la palabra de Dios, aunque en el mundo las cosas se pongan mal, usted y yo vamos a tener victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de Él. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Y Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice que en Cristo Jesús todo lo podemos. En medio del día malo, todo lo vamos a poder. Que el mundo esté mal, es el mundo el que está mal, pero en medio de un mundo que está mal, usted y yo vamos a ser antorchas que brillen para testificarle a la gente que en Cristo Jesús, aunque las cosas estén mal allá afuera, en Cristo Jesús todo camina de maravilla. En Cristo Jesús somos vencedores, en Cristo Jesús somos bendecidos, en Cristo Jesús somos suplidos, en Cristo Jesús somos libres, en Cristo Jesús somos más que victoriosos, y en Cristo Jesús vamos a salir adelante y nuestras vidas van a ir en aumento como la luz de la aurora. Otros beneficios que tenemos de la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es, nos lo dice 1 Corintios 2:16, ya lo vimos, que tenemos la mente de Cristo. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso significa no hay acusación, no hay juicio, no hay sentencia y no hay culpa que pueda venir en contra de nosotros a quitarnos la paz, a robarnos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados, ya los pagó todititos, los pasados, presentes y futuros, y ahora somos libres de la ley del pecado y de su condena, que es la muerte.
En Cristo Jesús ya hablamos que somos libres de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? También en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, el diablo no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 39. Una de las cosas con las cuales el diablo ataca constantemente la mente de los creyentes es de que el Señor ya no los ama. Y principalmente esto viene después de que han pecado o tomaron una mala decisión, fracasaron o algo. Inmediatamente viene el diablo con sus mentiras a decirnos: Dios ya no te ama, Dios ya te desechó, Dios no te va a levantar, Dios te está castigando. Pero si estamos parados en la palabra de Dios, vamos a esgrimir la palabra de Dios como espada para contrarrestar ese ataque del enemigo, recordándole que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vimos también que en Cristo Jesús el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En Cristo Jesús somos aprobados, somos aceptados a pesar de nuestras imperfecciones. Que no va a dejar el Señor nuestras imperfecciones así es también cierto. Él va a trabajar en nosotros para transformarnos al carácter de Cristo, y la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ello no quiere decir que hasta ese día nos va a aceptar. Ya somos aceptados en Cristo Jesús desde el momento de nuestra salvación. Si Él nos amó siendo pecadores, cuánto más no nos amará siendo ya sus hijos. En Efesios 1:6 dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, somos aceptados ya, y somos aceptados, y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos va a rechazar. Luego, y esto es hermoso también, como todo lo que hemos visto, 1 Corintios 15:22, es que al estar en Cristo Jesús tenemos la certeza de que así como fuimos salvos, seremos resucitados con Él. En 1 Corintios 15:22 dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos seremos resucitados. Y con Cristo siempre vamos de triunfo en triunfo. En 2 Corintios, no importan las circunstancias, no importan el tamaño de las circunstancias, si estamos en Cristo Jesús, en Él vamos a tener siempre la victoria. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No importan las circunstancias, no importa el tamaño de las circunstancias. Si estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores en toda circunstancia. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, nos habla de que por amor a Cristo nos gozamos en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, en toda circunstancia donde salga a luz nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles nos basta su gracia, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y ello es lo que nos hace más que vencedores, y es lo que nos lleva de triunfo en triunfo en toda circunstancia. Mis amados, todo esto que hemos estado hablando, está bien que lo conozcamos. Pero más allá de conocerlo en nuestra mente, necesitamos tenerlo en nuestro corazón. Eso es revelación. Y cuando la revelación viene a nosotros, lo que teníamos aquí en la mente, que es conocimiento, se vuelve vida, se vuelve un estilo de vida, una forma de vivir, y nada ni nadie lo va a sacar de ahí.
Por ello es necesario que busquemos la revelación de la palabra, no solo el conocimiento, sino la revelación de la palabra. ¿Y cómo la palabra es revelada a nosotros? En primer lugar, leyéndola, entendiéndola y poniéndola en práctica, es decir, obedeciéndola. Aunque no la tengamos como revelación todavía, sino como conocimiento, necesitamos practicarla, ponerla por obra. En segundo lugar, necesitamos meditar en ella constantemente, estudiarla. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo en su momento y por gracia la revelará en nuestros corazones y la convertirá en un estilo de vida. Y generalmente esto va a suceder en medio de los momentos en los cuales estamos agarrados de esa palabra, batallando en contra de alguna circunstancia. Entonces necesitamos leer, obedecer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla y creerle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la va a pasar de nuestra mente a nuestro corazón, revelándola y convirtiéndola en vida para nuestras vidas, y de esa manera podamos disfrutar de la plenitud de la vida eterna en Cristo Jesús que ya tenemos el día de hoy. A eso se refería Jesús cuando dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión y les quiero recordar algunas cositas antes de despedir la transmisión. No se vaya a retirar porque queremos orar por usted también. Los recordatorios son: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala también en sus redes sociales para que sea de bendición para sus contactos. En segundo lugar, le recuerdo que tenemos a su disposición estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche para edificar, exhortar y consolar su vida y seguir creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tenemos dos recursos adicionales que son la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted podrá encontrar una biblioteca de estudio para que seguir edificando su vida en las áreas en las cuales usted las necesita. Están clasificados por tema para que sean de fácil acceso. E igualmente tenemos las enseñanzas en el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, para que usted pueda volverlas a escuchar, además de que ahí también la mayoría están con sus bosquejos. Todo es absolutamente gratis, sin costo, es de gracia para que usted pueda edificar, ser edificado en su vida y vivir esas bendiciones de la gracia, de las riquezas de la gracia del Señor para con cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a orar y despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han conectado en esta noche y por los que verán posteriormente esta enseñanza. Padre, te pedimos por cada uno, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos y sus familias, Señor, de tal manera que el enfermo sea sanado, el que está quebrantado en su corazón sea restaurado, los que estén cautivos en mentiras y opresiones del diablo sean liberados, toda necesidad sea suplida, cada uno sea fortalecido, guardado y asegurado en la fe que es en Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, por aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para que tu Espíritu Santo con lazos de amor los atraiga a ti, Señor, y sean salvos. Para los que andan en el camino del Hijo Pródigo, tu Espíritu Santo los vuelva en sí, los traiga al arrepentimiento y se vuelvan a tu casa, Señor. Y los que se han debilitado en su fe o se han apagado en su amor hacia ti, Señor, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados, fortalecidos y perfeccionados en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan abundancia de bendiciones en estos días. Esperamos poder juntarnos nuevamente, si Dios lo permite, el miércoles a las 8 de la noche. Y mientras tanto, espero que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo a todos ustedes. Bendiciones y gracias por conectarse.